Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic, espero que les guste. Aclaraciones: los personajes, el soundtrack y el anime no son de mi propiedad, solamente la historia me pertenece y así nomás. Comencemos con el fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Issei era el portador de Magna Malo? Capítulo 1, el inicio de todo. Se podría ver a un pelicastaño con mechones violetas, tenía un uniforme de una de las academia más prestigiosa de toda la ciudad, pero lo más resaltante era que él estaba llorando mientras se sujetaba el pecho por el dolor que él sentía en esos momentos debido por todo lo que él tuvo que soportar, a lo largo de su vida. Así es. Aquel joven no era nada más que Issei Youdo, pero realmente él lo dejó de ser un Youdo desde hace bastante tiempo, y la razón fue que años atrás, él fue abandonado por ellos debido por una simple y estúpida razón, y la razón era de que él no poseía ninguna Sacred Heart como sus hermanas gemelas. Así el joven Issei tenía dos hermanas y esas eran Isara Youdo y Elena Youdo, a lo cual ellas dos poseen los dragones más fuertes, y estos dragones eran nada más que uno de los dragones celestiales, y era Sacred Heart, era más bien conocido como la Booster Heart, una de las 13 Longinus, mientras que el otro dragón no era nada más la reina dragón Tiamat, la dragona del caos y el karma. Pero saben, Issei antes de eso tenía una vida normal con su familia. Antes se llevaba muy bien con sus hermanas y padres, pero esa felicidad duró cuando Issei cumplió los 6 años de edad, a lo cual, él conoció a dos niñas a lo cual tenían la misma edad que sus hermanas, y para ser más claro, las gemelas tenían 7 años de edad, y eso deja entender que Issei es el hijo menor, pero bueno, el punto es que al conocer esas niñas, a lo cual sus nombres eran Rias Gremio y Souna Sitori, pero el verdadero de Souna es Sona Sitri. La razón de que ellas dos aparecieron antes las hermanas Youdo fueron por dos motivos: uno por se volvieron sus amigos y dos por el poder que poseía las dos hermanas. Aunque al principio las cuatro jugaban con Issei, pero las dos herederas solo lo hacían porque era el hermano de sus amigas, pero la realidad es que ninguna de las cuatro quería a Issei, solamente estaban con él por lástima, pero todo había cambiado cuando las dos herederas habían dicho todo sobre el mundo sobrenatural, sobre las facciones y los Sacred Heart. Al principio los señores Youdos no lo creía, pero al final aceptaron lo que dijeron ella, ya que ambas niñas sacaron sus alas de demonios, pero la primera pregunta que dijo el señor Youdo fue: ¿cuáles son los Sacred Heart de nuestros hijos? El castaño lo había dicho con interés. La pequeña Rias le había respondido: ver, la Sacred Heart de Isara es la Booster Heart, o más bien conocida como el guante del emperador dragón rojo, y es una de las 13 Longinus. Para ser más clara, la joven Isari es la actual emperatriz dragón rojo. La pequeña Rias lo había dicho con una pequeña sonrisa, mientras que Sona fue la siguiente en hablar. La Sacred Heart de Elena es los guantes de la reina dragona Tiamat, aunque he oído que la reina dragón Tiamat está casi al mismo nivel de un dragón celestial, y eso hace que Elena sea una de las portadoras más fuertes. La joven Sitri lo había dicho con una pequeña sonrisa, mientras que Isara y Elena estaban muy felices al tener esa Sacred Heart, a lo cual ambas pelicastañas saltaban de felicidad, pero esa felicidad fue arruinada por la pregunta de la castaña mayor, a lo cual dijo: es interesante que mis hijas sean la más fuerte, pero quiero saber cuál es el Sacred Heart de mi pequeño Issei. Ambas herederas, al oír esa pregunta, la primera en responder fue Rias, a lo cual ella dijo: para ser sincera, su hijo Issei es un inútil, ya que no posee ni magia, tampoco posee ninguna Sacred Heart, y eso lo convierte en un chico común y corriente. Y para ser franca, él no tiene ningún talento, comillas. Esas palabras le habían dolido al joven Issei, a lo cual puso una mirada triste. Pero luego levantó su mirada y dio una sonrisa para luego decir: no importa si no tengo ninguna Sacred Heart, yo prometo que siempre estaré con mis hermanas, ya que yo las quiero mucho y en lo que yo pueda podré ayudarla en lo que necesiten. Al decir eso fue silenciado por una bofetada de la castaña mayor, a lo ella le dijo lo siguiente: no puedo creer que mi hijo sea un inútil al no poseer ninguna Sacred Heart. Porque no puedes ser como tus hermanas de talentosas y de ser fuertes como ellas, pero no. Me tuvo que salir un error, y ¿sabes qué? Hoy te irás a tu cuarto sin comer. La castaña mayor lo había dicho con odio había su pequeño hijo, a lo cual a Issei en verdad le dolieron esas palabras, y desde ese día el joven pelicastaño empezó a sufrir muchos maltratos, tanto en su hogar como de la escuela, ya que las hermanas Youdo habían esparcido un rumor donde dijeron que Issei era un pervertido y que andaba espiando a las niñas, y bueno, como las hermanas Youdo eran las más populares en la escuela, todos los alumnos la creyeron a ellas, y desde ese entonces Issei sufría maltrato físico tanto por los chicos como de las chicas, pero sufría más cuando regresaba a casa.
ya que sus hermanas y las dos herederas, empezaron a utilizar a Issei como un saco de entrenamiento a lo que le daban fuertes golpes físicos y también reciba ataques mágicos durante varias horas, haciendo que Issei esté más de una vez al borde de la muerte. Todo este tiempo Issei sufría muchos maltratos físicos por parte de su familia. Aunque él intentaba de demostrar, de que él sí era útil. Pero nunca le hicieron caso ya que para los señores Youdos, el pelicastaño siempre será la sombra de sus hermanas. A pesar de que él sacan en todos sus exámenes un 100, en donde él gana trofeos en primer lugar en varios tipos de actividades como la esgrima, en karate, arquería y en estrategias tácticas siendo uno de los mejores, pero eso se fue a la mierda cuando las hermanas dieron pruebas falsas donde hacían creer a los profesores de que él hacía trampa o simplemente hacían creer que él sobornaba a las personas para que le dejen ganar. Y bueno, los profesores se la creyeron y sin piedad lo habían expulsado en todas las actividades, pero también empezó a tener malas notas ya que los profesores lo empezaron a sabotear. El pelicastaño poco a poco empezó a decaer en la depreciación. Y más que su ex mejor Irina le había dicho que ya no quería ser más su amiga ya que dijo que se enteró de eran una basura de persona y que nunca vuelva a dirigirle la palabra. Desde ese día Issei entró en depreciación ya que perdió el amor de sus padres, perdió el cariño de sus hermanas y peor aún también había perdido la amistad de su mejor amiga interés amoroso. Desde ese entonces habían pasado 10 años en donde él sufría y cada vez que él iba a otra academia para iniciar su nuevo comienzo. Siempre, pero siempre era arruinado por la culpa de sus hermanas ya que ellas siempre seguían a Issei para seguir, arruinado la vida de su hermano. El pelicastaño se empezó a alejarse de los demás estudiantes a lo que un día él conoció una chica llamada Kaori. Es una chica de ojos celestes, peli castaña, sus pechos eran de copa de y una sonrisa que enamoraría a cualquier chico. Bueno, esa chica era la novia de Issei a lo cual el pelicastaño la amaba con todo su corazón. También ambos eran muy unidos a tal punto que ellos dos salían juntos a unas citas, pero el pelicastaño siempre quiso darle un beso, pero Kaori siempre evitaba eso ya que no quería besarlo y siempre le decía: Issei, aún no es el momento, por favor, entiendo, aún no estoy lista para besarte y subir el siguiente nivel. Al pelicastaño le dolía cada rechazo de afecto que intentaba dar a su novia, pero siempre era calmado por un pequeño beso en la mejilla por parte de su novia a lo cual ella siempre decía: cuando sea el momento indicado podremos hacer esa cosa, pero por el momento quiero ir despacio con esta relación y no te olvides en un futuro tú y yo nos casaremos, y tendremos a nuestros hijos así que sé paciente, cariño. Siempre esa frase calmaba a Issei y más al ver esa hermosa sonrisa a lo que Issei respondía afirmativamente. Pero todo eso cambió cuando flashback. Se podría ver a Issei yendo al gimnasio para guardar algunas cosas, pero empezó a escuchar ruidos extraños aunque a él le empezó a agarrar una punzada en el corazón, pero también tenía curiosidad lo que sucedía. Así que con mucho cuidado y sigilo fue a ver el lugar donde se producía esos, pero cada vez que se acercaba él oía claramente los ruidos y esos eran gemidos. Issei empezó a temblar por una extraña razón, pero la curiosidad que él sentía era las grande así que al abrir un poco la puerta y al echar un vistazo, vio algo que le terminó rompiéndole el corazón haciendo que unos de sus ojos se tornen de color morado mientras que unos mechones de su cabello se volvían violetas. Lo que él vio fue a Kaori teniendo relaciones sexuales con un chico de club de natación, pero también veía como ella lo besaba con pasión mientras que ellos hablaban: chico, ¿cuándo vas a dejar a ese estúpido de Issei? Lo decía enojado mientras besaba a Kaori mientras la embestía. Kaori, muy pronto ya que ese inútil nunca lo amé, solo es un juguete para mí. Lo decía con lujuria mientras lo volvía a besar aquel chico sin saber el error que cometió. Issei al oír eso, sin dudarlo se había sacado el collar que Kaori le había regalado a lo cual era un collar en forma de corazón a lo que tenía una foto de ellos dos juntos y sin pensarlo el pelicastaño de mechones violeta, solamente lo tiró para luego pisarlo fuertemente haciendo ruido, haciendo que los dos calenturientos se detenga, pero Issei se había ido corriendo mientras derramaba algunas lágrimas. Kaori y el chico se vistieron rápidamente hasta que ella fue la primera en salir, y lo que vio le hizo helar la sangre ya que veía el collar que le había regalado a Issei y ella simplemente empezó a soltar lágrimas. Mientras que el mencionado corría sin parar mientras lloraba y sus hermanas al verlo dieron una sonrisa arrogante, pero vieron que Issei salía corriendo mientras lloraba y a la vez se dirigía hacia el bosque. Ambas pelicastaña lo ignoraron, pero en el fondo sintieron una leve punzada en su corazón, pero no le dieron importancia.
En la actualidad se podría ver al peli castaño con mechones violetas, llorando mientras se preguntaba. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar las cosas malas a mí? ¿Por qué? Ella me engañó si yo realmente la amaba. ¿Por qué? Mi propia familia me odia tanto, que fue que les hice. El peli castaño con mechones violetas lo decía con tristeza mientras soltaba varias lágrimas hasta que finalmente se quedó dormido. Luego de eso había pasado unas horas y Issei había despertado en un lugar oscuro, a lo que después él vio una criatura grande, corpulenta, mientras en su boca salían unas llamaradas entre morados y violetas. A lo que Issei se había sorprendido el aspecto de la criatura, a lo cual esa cosa le respondió. Con que tú eres mi compañero. Ja. No me hagas reír, solo eres un llorón que se deja pisotear por los demás. Issei, al ver cómo se reían de él, se enojó contra la criatura y le respondió. Tú no sabes nada de lo que tuve que pasar, las humillaciones, los maltratos y ver cómo tu pareja te es infiel con otro, ¿en verdad tú no sabes nada? Issei lo había dicho enojado. La criatura dejó de reír y le respondió. ¿Y de quién es la culpa? Es tuya, ya que nunca hiciste algo para defenderte, solamente dejaste que esas cosas se aprovechen de ti, pero es tu culpa por ser un debilucho y sabes qué. Punto. La criatura le toma del cuello, lo mira fríamente para luego decirle. En este mundo los débiles son humillados y asesinados por su debilidad, mientras que el más fuerte luchan para sobrevivir y nunca muestra sus debilidades, y entonces ¿qué harás? ¿Dejarás que ellos te sigan pisteando como la cucaracha que eres? ¿O te levantarás y te convertirás en alguien fuerte y demostrar los colmillos de una verdadera bestia? La criatura lo decía con enojo y enfado. Issei había estado muy pensativo, ya que en toda su vida él nunca hizo nada, solamente se dejaba humillar, se dejaba pisotear, se dejaba golpear, y solo ¿para qué? Para que las personas le sigan humillando. El peli castaño con mechones levantó su mirada y con mucha frialdad le respondió. Desde hoy el Issei tierno, amable, gentil, bondadoso y cálido, ha muerto, y ahora seré aquel que mostrará su colmillo a aquellos que se atrevan a enfrentarse a mí. Ya no seré la presa, y desde hoy seré el depredador. Lo decía sin emociones mientras que la criatura daba una sonrisa retorcida para luego responder. Así se habla, larva, y me presento, yo soy Magna Malo, pero me podés decir Magna y tú serás el primer portador de mi grandioso poder y fuerza. Issei estaba confundido, ya que años atrás Rias le dijo que él no tenía ningún Sacred Gear, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Magna, a lo cual le dijo. Antes de que dudes por qué la demonio de pacotilla no sintió el Sacred Gear, eso fue porque yo sé ocultar mi presencia a la perfección, ya que no soy tan estúpido como esos dos dragones pacotilla, pero tampoco no pudiste comunicarte conmigo debido a que aún eras muy débil, y la razón por que ahora sí podamos hablar es porque al acumular todo tu dolor hizo que actives involuntariamente los guantes de combate de la primera fase. Por esa razón podemos comunicarnos. Issei se sorprendió, y al ver sus manos, él vio como sus manos tenía unos guantes sin dedos de cuero negro, pero en el centro de los guantes tenía una argolla de color morada, a lo cual tenía un leve brillo morado. Magna le había dicho que esa era la primer fase, a lo cual con su nivel actual podría pelear contra un demonio de clase baja debido a su condición física. Luego ambos empezaron a hablar de algunas cosas, como por ejemplo Magna le explicó las 3 fases de sus guantes, luego le contó sobre su rompebalance y por último las futuras variantes que tendrá la armadura con cada combate que él tenga y por la fuerza de voluntad que él tenga. Entre más fuerte su voluntad, más cambios obtendrá su armadura. Issei estaba sorprendido, pero luego puso una cara seria y les respondió. Comillas, cuando empezamos con el entrenamiento. Magna le había respondido con sonrisa sádica. Mañana, mi pequeño cachorro, mañana a las 6 de la mañana empezaremos con el entrenamiento. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, entrenamiento y el nuevo Issei. Desde aquel día Issei había dejado de ir a la academia, pero bueno, él no dejó los estudios, ya que él comenzó a estudiar en línea, pero no solo fue eso, también se había ido de su antigua casa, a lo cual él empezó a vivir en una cabaña que él mismo hizo en lo más profundo del bosque. Aunque eso sucedió unos meses antes, a lo cual él encaró a sus padres y bueno, él se terminó peleando con sus padres a tal punto de que él hizo la emancipación, a lo cual fue un papeleo algo largo, pero logró separarse la familia Youdo al igual que su asqueroso apellido. Ya que la emancipación lo dejó libre, ya no estará atado a esa patética familia. Luego ese día Issei tomó sus cosas y se fue, a lo que empezó a construir su cabaña poco a poco, pero también entrenaba, y bueno, el entrenamiento es bastante duro, ya que a partir desde las 6 de la mañana debía empezar con 200 lagartijas, 200 flexiones, 200 abdominales y correr 20 vueltas de un radio de 200 metros.
Al principio se cansaba mucho y sentía mucho dolor en sus músculos, y como sus pulmones le suplicaban que descanse, pero la determinación de Issei era muy grande a tal punto que siempre caía desmayado cuando regresaba a su hogar, pero eso fue el principio de la primera semana ya que cada vez que él se adaptaba a su entrenamiento, Magna le decía que aumente el entrenamiento y que también se ponga algunas pesas de unos 20 kilos en cada brazo y en cada pierna. También Magna le empezó a enseñar varios estilos de combates y a cómo combinarlos o adoptarlos en pleno combate. También le enseñó a cómo estudiar el patrón de movimientos de sus enemigos, también le enseñó a cómo derribar a sus oponentes voladores ya que la armadura no le daba alas, pero sí obtenía la fuerza para propulsarse a una gran velocidad al dar un fuerte salto, pero solo alcanzaba a los 20 metros de altura. En semanas del entrenamiento de Issei fueron así. En la primera semana, hizo 200 abdominales, 200 lagartijas, 200 flexiones y corrió durante 20 vueltas a la redonda de un radio de 200 metros. En la segunda semana, hizo 400 abdominales, 400 lagartijas, 400 flexiones, también se puso unas pesas de 20 kilos y corrió durante 40 vueltas en un radio de 400 metros. En la tercera semana, hizo 800 abdominales, 800 lagartijas, 800 flexiones, también aumentó las pesas a unos 40 kilos y por último corrió durante 80 vueltas a un radio de 800 metros. En esas 3 semanas su física había sufrido un cambio notorio a lo cual sus músculos habían aumentado a la de un atleta promedio, también su pelo había cambiado un poco más dejando notar que su cabello había cambiado un 50% de color violeta, pero era un violeta más oscuro y sí otro ojo se tornó de uno color violeta. Mientras que el otro cambió a uno rojo como la sangre, pero aún así el peli castaño casi violeta oscuro seguía entrenando y mejorando sus estilos de combates, pero también empezó a entrenar un poco más al manejo con las cuchillas ya que Magna le pidió que practicara ya a este ritmo desbloqueara la segunda fase de sus guantes. Así que Issei empezaba a entrenar y lo había adaptado a su estilo de combate siendo más rápidos y precisos al momento de combatir, pero no obstante Magan le pidió que entrenase a ciegas ya que debería agudizar todos sus sentidos así que Issei empezó a poner unas trampas para su entrenamiento así que él se subió a la cima de una montaña. Lo cual él empezó a correr en picada mientras esquivaba unas cuchillas, unos troncos con púas, también unas estacas que salía por debajo del suelo. Al principio le costaba mucho ya que en varias ocasiones reciba algunos cortes en su cuerpo, pero al pasar las semanas se iba adaptado, pero a la vez aumentaba la dificultad de las trampas y una vez un cuchillo le rozó el ojo izquierdo, y por suerte no lo perdió, pero sí la dejó una cicatriz. Cada vez Issei iba mejorando a tal punto que podría pelear casi a la par contra un demonio de clase alta, pero aún así él quería seguir mejorando y debido a sus entrenamientos logró desbloquear la segunda y tercera fase de sus guantes, pero no obstante aún le falta más entrenamiento para lograr desbloquear la armadura o sea el rompebalance. Hacía paso durante 2 meses de su entrenamiento y bueno Issei puede pelear contra un cadre con un poco de problemas, pero no obstante aún no conseguía la armadura debido a que le falta mucho para mejorar, pero aún así él había decidido volver a la academia solo que antes estuvo pensando qué apellido ponerse ya que no quiere que lo llamen Youdo ya que para él, ese apellido está muerto. Estuvo pensando durante unos días y se había puesto el apellido Rapsodos ya que le gustaba mucho aquel apellido. Después empezó a entrenar otros 3 meses el peli violeta había meditado largamente para controlar sus emociones para no explotar contra aquellas personas que le habían dañado durante mucho tiempo. Luego de un tiempo Issei volvió a la academia a lo que él hizo el examen de recuperatorio y esa petición fue dicha por el director ya que debido a los rumores, el director tenía algo de desconfianza había el peli violeta oscuro, pero sorprendió al ver que el examen estaba perfecto e incluso superó las notas de zona sin problemas. El director sin pensarlo aprobó los papeles para que vuelva a la academia y estar otra vez a su curso, y bueno el director quería ascenderlo a un año superior, pero Issei declinó ya que él no quiere estar en el mismo salón donde está sus XS hermanas y de la maldita Gremory. Así que Issei había vuelto, pero como siempre todos estudiantes habían pensado que si era un chico nuevo, si tenía novia, también recibía miradas de muertes de los chicos y entre más cosas, pero el profesor del salón le mencionó el nombre, pero con diferente apellido y todos quedaron en shock, pero nuestro peli violeta solamente se sentó sin darle importancia a los demás, pero era observado por Kaori a lo cual se sorprendió él. Gran cambio de Issei ya que habían pasado 6 meses desde que se fue. Luego se empezó a escuchar susurros como
¿Qué hace la bestia pervertida de vuelta aquí? ¿Por qué habrá cambiado tanto? Se ve más apuesta. Esos fueron los comentarios, pero a Issei no le dio importancia y solo se dedicó a estudiar pacíficamente, pero era observado por una Kaori muy arrepentida. Luego unas horas de estudio Issei estaba muy pensativo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la campana del almuerzo. Así que el peli violeta fue a la azotea de la academia para comer tranquilo ya que conocía las rutinas diarias de cómo sus XS hermanas siempre iban a molestarlo, pero también quería evitar a Kaori por lo que le hizo, así que no quiere ver a nadie en estos momentos. Nuestro peli violeta había empezado a comer su almuerzo tranquilamente mientras miraba el cielo, pero a la vez sentía la brisa del viento a cual siempre relajaba a Issei. Luego de unos minutos había terminado de comer y luego de eso fue directo hacia su salón mientras estaba perdido en sus pensamientos. Magna, oye cachorro, ¿qué sucede? Te veo muy pensativo. Issei, no es nada, solo me preguntó qué haré en un futuro. Magna, HMMP. ¿Qué tal si entrenamos para superar el top de las existencias más poderosas? Issei, HMMP. Me parece bien, aunque luego de eso creo que haré una empresa o abriré un restaurante. Magna, el tiempo te lo dirá, aún falta mucho para que tomes una decisión, pero si quieres podemos seguir con el entrenamiento. Issei, me parece bien, de todas formas me dieron unos días libres así que entrenaré para alcanzar mi balance break. Luego de esa pequeña conversación, el joven Issei se había ido nuevamente a su salón para seguir con sus estudios, pero como siempre Kaori siempre se acercaba a él para disculparse, pero Issei la ignoró y simplemente se fue del lugar. Time skip de unas horas. Se podría ver a Issei entrenando el bosque mientras que aprendía a manejar una espada, una lanza, una katana, una guadaña, un mazo y una hacha. El entrenamiento de armas duró durante unas 3 horas para cada una, pero en la noche Issei se fue a matar algunos demonios renegados ya que estaba aburrido. A un demonio renegado le había decapitado su cabeza de un solo tajo con su katana, al otro demonio le explotó la cabeza de un puñetazo, el siguiente demonio simplemente le cortó por la mitad y al último simplemente lo utilizó como un saco de boxeo hasta matarlo. Luego de su entretenimiento, nuestro peli violeta se había ido hacia su departamento para dormir ya que mañana tenía clases. Así fue durante unos días, pero un día habló con Kiba a lo que Issei y él al principio se llevaron mal, pero luego de un tiempo ellos empezaron a hacerse buenos e incluso Sagi se unió a ellos dos, y bueno. Ellos empezaron a entrenar con el ámbito de la espada o de combate. Cuerpo a cuerpo. Aunque Kiba y Sagi se habían sorprendido las habilidades que tenía Issei, pero un día Issei fue invitado por Kiba al club de ocultismo ya que él quería presentar a sus demás amigos. Al principio Issei se negó debido a que él ya sabía quiénes eran, pero la insistencia del rubio hizo que el peli violeta acepte solo por esta vez. Ambos amigos se dirigían al club del ocultismo y lo que pasó fue que todos tuvieron reacciones diferentes. Por parte de Rias, Elena y Sara ellas lo vio con desprecio y asco, pero por parte de Akeno, Asia y Koneko lo vieron con caras estoicas ya que pensaron que era un pervertido según los rumores que iba. Hola presidenta, este es mi buen amigo Issei y bueno lo traje ya que él tiene un gran potencial como caballero. Rias, mira Kiba, sé que es tu amigo, pero él es un inútil sin Sacred Gear y Sara, también es un inútil ya que no posee magia. Elena, también porque él es un inútil para luchar. Akeno Asia Koneko, y también es un pervertido sin remedio. Todos decían cosas malas de Issei y bueno Kiba se enojó con ellas a tal punto que le alzó la voz hacia su ama. Kiba, suficiente. ¿Acaso se fijaron bien en él, o acaso no vieron cómo es realmente? Pues no. Ustedes solo dicen eso porque ni siquiera lo conocen. Rias, Elena y Sara se enojaron con Kiba, pero en otra parte con Asia, Akeno y Koneko ellas estuvieron reflexionando un poco, y dieron la conclusión que Kiba tenía razón. La discusión iba a seguir hasta que un círculo mágico había aparecido y el símbolo era del clan Penix. A lo que del círculo había salió un hombre. Entre unos 20 años, de cabellera rubia y usaba un traje de color rojizo casi café. Ese hombre no era nada más que Raizer Penix, el futuro heredero del clan Penix y futuro esposo de Rias Gremory. Al joven Issei eso le dio igual ya que no le interesaba nada sobre ellos dos ya que para él, Rias era una porquería que ningún hombre se enamoraría de ella por cómo es, pero sí saldrían con ella por su física y fortuna nada más. Todo había transcurrido normal hasta que Raizer miraba a Issei y bueno él intentó provocar al peli violeta, pero nada funcionaba y incluso le mostró su harem de mujeres, pero Issei no le dio importancia ya que para él esas mujeres solamente eran unas perras baratas. El peli violeta ya cansado se iba a ir, pero tuvo que voltear y detener el puñetazo de Raizer con mucha facilidad a Issei,
¿Ahora qué quieres, pollo? ¿No ves que no me interesa nada lo que tú digas o lo que tú eres? Para mí quédate con esa pelo menstruación ya que a mí no le interesaba nada así que lárgate. Acto seguido Issei le dio un fuerte puñetazo en el estómago de Raizer haciendo que se estrelle contra el muro, pero el rubio se había enfurecido y iba a atacar a Issei, pero fue detenido por una peli plata con traje de maid. Mientras Issei simplemente se fue del lugar sin darle importancia. Pasaron unas semanas y Issei vio a Kiba deprimido, y el motivo de su tristeza. Bueno, el motivo fue que ellos perdieron contra Raizer y su ama se iba a casar. Nuestro prota fue a hablar con él y bueno, Kiba le contó todo lo que ocurrió. Como ellos fueron vencidos contra Raizer, de cómo su ama tendría que casarse con ese bastardo y cómo se sentía como un inútil al no poder ayudarla. Issei al ver la tristeza de su amigo, él había tomado una decisión. Issei, Kiba, solo por esta vez ayudaré a tu ama, solo porque tú eres mi amigo y por esa razón te ayudaré, lo había dicho con una pequeña sonrisa. Kiba, ¿lo dices en serio? Lo dijo con asombro Issei, pues claro. Tú eres un buen amigo y yo te ayudaré en lo que necesites. El rubio le dio una sonrisa, le dio un abrazo mientras lo agradecía. Luego de esa charla, Issei y Kiba estuvieron planeando durante estos días para poder vencer al bastardo de Raizer, aunque Issei estuvo pensando en algunas cosas y una de ellas era crear su propio clan. Los días siguieron hasta que llegó el día donde Rias y Raizer se iban a casar, pero de un fuerte portazo. Habían salido unos guardias inconsciente mientras que Peli Violeta miraba a todos los invitados. Demonio 1, ¿qué hace un asqueroso humano por aquí? Demonio 2, ¿cómo se atreve a arruinar en este momento tan maravilloso? Demonio 3, capturen a ese sucio humano. Los demonios iban a atacar a Issei, pero fueron interceptados por Kiba, Koneko y Akeno Sirzeches. ¿Quién es usted, joven, y qué es lo que busca Issei? Lo que busco es romper el compromiso de Rias contra el pollo frito. Sirzeches, bien, ¿y qué recompensas quieres tener a cambio de este combate? Issei, si gano quiero que Rias sea libre de este compromiso, en segundo lugar quiero mis juegos de piezas malignas y por último quiero $1.000.000. Sirzeches, de acuerdo, de inmediato preparó la arena de combate. Pasan unos minutos y la arena de combate ya estaba preparada. Raizer, ahora acabaré contigo, sucio humano, y luego de matarte, me voy a divertir con las perras de Rias. Issei, sí, sí, sí. Como digas, solo acabemos con esto ya que no quiero perder mi tiempo con una basura como usted. El rubio se enojó con el Peli Castaño, pero en unos segundos ambos ya estaban en un lugar bastante parecido a un mundo en forma de ajedrez gigante. Fin del capítulo 2. Si les gustó el vídeo